Buenas, yo soy Gabriel Romero y pues les voy a hablar sobre el procesado de los materiales. Pues bueno, en primer lugar tenemos materiales, metal, la madera y los textiles. El metal es el material común, el que se puede procesar de varias maneras. Algunos ejemplos incluyen el acero, el aluminio y el cobre. La madera es otro material común que se puede procesar de diversas formas. Algunos ejemplos incluyen la madera contrachapada y el tablero de partículas. Los textiles también son materiales comúnmente procesados. Algunos ejemplos incluyen el algodón y el poliéster. Bueno, los métodos de procesamiento. Tenemos el mecánico, el térmico y el químico. El mecánico, el procesamiento es el más común y utiliza fuerza física para alterar la toma o la forma o las propiedades de los materiales. Algunos ejemplos incluyen el corte, la perforación, la laminación y la extrusión del material. Por otro lado, tenemos el térmico, que bueno implica el uso de calor para alterar las propiedades de los materiales. Algunos ejemplos incluyen la fundición, la soldadura y el temple. Tenemos también el químico, que es un procesamiento que implica la alteración de los materiales a nivel molecular mediante reacciones químicas. Algunos ejemplos incluyen la síntesis de polímeros, la oxidación y la reducción. Bueno, tenemos el procesamiento del plástico, que se divide entre el proceso por inyección de plásticos, el proceso de destrucción de plásticos y el proceso de transformado de plásticos. Por un lado tenemos el de inyección de plástico, que bueno, implica la infusión de gránulos de plástico en una máquina de moldeo por inyección. La mezcla se inyecta en un molde y se deja enfriar. Una vez que se ha solidificado, se extrae del molde como una pieza sólida. Tenemos la extrusión del plástico, que pues implica la fusión de gránulos de plástico en una máquina de extrusión. La mezcla se extruye a través de una boquilla y se enfría para crear una forma continua. Esta forma puede ser cortada en longitudes deseadas. Tenemos el termoformado de plásticos, que bueno, implica la aplicación de calor y presión a una hoja de plástico para formarla en una forma deseada. La hoja se coloca en un molde y bueno, se aplica un vacío para formar la forma. Una vez que se ha enfriado, se extrae del molde con una pieza sólida. Tenemos el procesamiento de los metales, que implica la fundición de metales, el corte de metales y el forjado de metales. La fundición de metales, pues, es el proceso de verter metal fundido en un molde para crear una forma sólida. El metal fundido se vierte en el molde y se deja enfriar y solidificar antes de ser eliminado del molde. El corte de metal, pues también es un proceso para separar una pieza de metal en dos piezas o en más piezas pequeñas. Esto se puede hacer utilizando herramientas manuales o máquinas como sierras, cortadoras de plasma o láser. Tenemos también el forjado de metales, que bueno, es el proceso de dar forma a un metal mediante la aplicación de fuerza. Esto se puede hacer utilizando martillos, prensas hidráulicas o máquinas de forjado. Tenemos el procesamiento de composites. Los composites son materiales compuestos que se utilizan en una variedad de aplicaciones, desde la construcción hasta la fabricación de piezas de automóviles. El procesamiento de composites es un proceso crítico que determina la calidad y la resistencia al material final.
Los materiales del refuerzo y la matriz. En los materiales de refuerzo, composites, están compuestos por una matriz y un material de refuerzo, como fibra de vidrio, carbono o aramida. Los materiales de refuerzo se cortan y se colocan en una disposición específica para proporcionar la resistencia y las propiedades mecánicas del cierre. La matriz es el material que une los materiales de refuerzo y proporciona la forma y la estructura del composite. Las matrices comunes incluyen resinas, epoxi, poliéster y vinil ester. Gracias.